Oremos, hermano. Amantísimo Señor, solo tú eres digno, Señor. Gloria y honra, Señor. Permítanos, Señor, hoy encontrar las palabras que tú hayas puesto en nuestro corazón, Señor, para que el mensaje sea tuyo, Padre Santo. Que la palabra del humano, Señor, quede escondida, Señor, ante tu gloriosa verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, que necesitamos, Señor. Aquel que necesite hoy palabras, Señor, que la que salga hoy de la boca de tu servidor sea de confort para aquel que la necesite, Señor. Sea de sostén para aquel que la necesite, Señor. Sea para tu honra y gloria, para aquel que la pueda compartir también, Señor, aquel que la necesite, Señor. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo que mora en aquellos que te temen, Señor, hoy redarguya nuestra mente, nuestro corazón, nos dirija, nos exhorte, Señor, en tu bendita y amada palabra, Señor. Sé con nosotros el día de hoy, Señor, para tu honra y gloria, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Tomemos nuestro lugar. Quiero darle la bienvenida a un buen amigo que me prometió que iba a venir. Y aquí está. Gracias. Y a esta casa. Alguien más que esté por aquí, le damos la bienvenida. Hermanos, sean bienvenidos a esta casa de Dios. Creados para adorar a nuestro Dios. Durante todo este tiempo que Dios me permitió tratar de preparar la palabra para poder dirigirme a ustedes en lo que la palabra nos dice. Hebreos 8:13 a Hebreos 9, del 1 al 5. Buscaba en esta palabra tratar de encontrar lo que Dios nos manda a través de su palabra. Y vemos, para aquellos que nos visitan, que estamos estudiando y estamos predicando sobre el libro de Hebreos. Es una carta a los hebreos, no es una carta a la iglesia de los sagrados. Es una carta a los hebreos, y de ahí vamos a derivar para ver cuál es el mensaje que tiene Dios para con nosotros. Hay algo que vemos. Hay algo que vemos en la palabra de Dios que nos dice qué es el mensaje que nos da a nosotros. ¿Cuál es el camino que Dios pone para que nosotros podamos llegar a Él? La palabra de Dios nos dice qué es lo que Él nos manda hacer. Si consideramos esto, que Dios a través de la historia, como bien nos han mandado a adorar a Dios conforme al himno que cantamos, es el Dios de la historia. Lo que está escrito aquí, está escrito para los hebreos. Para los hebreos que en ese tiempo escucharon la palabra de Dios, que algunos escucharon de viva voz la palabra de Dios, y algunos que alguien escuchó la palabra de Dios, así la transmitió. Y en esa palabra que fue transmitida a la audiencia del autor de la carta de los hebreos, ellos creyeron. Ellos creyeron en la palabra de nuestro Dios, que era el mensaje para ellos. Pero ¿para qué es esta palabra? Es lo que debemos de ver y lo que debemos de analizar un poco. ¿Por qué el autor a la carta de los hebreos está exhortando a su audiencia y exaltando lo que las virtudes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque el mensaje no es suficiente, el conocimiento no es suficiente. Platicando con mi esposa, mi amada esposa, sobre lo que íbamos a compartir el día de hoy, le decía: ¿dónde está la iglesia?
¿Dónde está la iglesia que dice creer en nuestro Señor Jesucristo, que es su Señor y Salvador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque el mundo está tan convulsionado que lo que vemos es que Dios no está en ese mundo. Pero si vemos hacia adentro de la iglesia, decimos que Cristo aún no gobierna su iglesia. Porque si Cristo gobernara la iglesia, su iglesia, que Él compró con su sangre, la comunión entre hermanos sería, si no perfecta, muy cercana a Él. Pero vemos que aún el mensaje que nos manda y nos dice en Hebreos, voy a tomar desde el versículo 8, del capítulo 8, versículo 10, que nos dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos les serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué Dios nos está dando este mensaje? ¿Por qué Dios nos habla en el siguiente versículo al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero? ¿Por qué nos está diciendo? ¿Por qué le dice al pueblo escogido, a los judíos que ya habían creído en Cristo y que hoy, por el mensaje que está dando, quieren regresar a donde estaban ellos? ¿Por qué? Porque es que este mensaje que le está hablando, ¿de quién está hablando? ¿De quién habla cuando dice que va a escribir su nombre en los corazones de cada uno de ellos y en su mente? ¿De quién está hablando? Porque en el primer pacto, el hombre tenía que hacer algo para que Dios lo visitase. Dios puso el tabernáculo para que Él visitara a su pueblo. Solo eso sería suficiente para que su pueblo cayera en rendición, para decir: el Dios del universo, el Rey de Reyes, visita a su pueblo. Habría algo más que Dios tendría que hacer para que su pueblo cayera postrado a sus pies. Si hubiese el conocimiento de que quién es Él, verdaderamente el conocimiento de quién es Dios y qué es lo que estaba haciendo Dios para que su pueblo tuviese comunión con Él. Y nos dice que el antiguo pacto era solamente un hombre el que podía tener comunión con Dios. Era un solo hombre el que podía entrar al lugar santísimo, cumpliendo los requisitos que Dios ponía para que pudieran tener comunión con Dios. Tenían que hacer los sacrificios para que el hombre, el sacerdote, el sumo sacerdote, tuviese esa comunión con Dios. Pero Dios les está diciendo que ya no va a ser necesario eso. Dios les está diciendo que Él va a visitar a su pueblo y va a estar con Él y en ellos. Pero ellos dicen: no, prefiero regresar donde yo me siento mejor. Prefiero regresar donde yo puedo buscar por mis medios la salvación. Entendían que tendrían que ser salvos. Entendían que Dios era el medio para ser salvos. Pero entendían que ellos podían hacer lo suficiente para poderlo hacer. Y es ahí donde está nuestro error. Es ahí donde nosotros vemos
que podemos adorar a Dios en el conocimiento de Él, pero en la actitud de nosotros. Es la interpretación que nosotros hacemos a los mandamientos de Dios que nos llaman a querer hacer conforme a lo que nosotros tenemos, porque nosotros buscamos los medios que Dios usó para poder darse a conocer. El pueblo judío buscaba el templo, buscaba el tabernáculo, buscaba hacer los medios que Dios puso para poder tener acceso a Él. Pero su mente y su corazón seguían siendo del mundo. Su mente y su corazón seguían rechazando al Dios de los ejércitos. Y el mensaje que manda para que nosotros veamos y para que ellos vean a quién estaban anunciando, nos dice aquí en la carta de los Hebreos. ¿Cuántas cosas dio Dios a su pueblo para que le conociese? Toda la historia de la redención les estuvo mostrando el poder, su poder. Él está en medio del tabernáculo para poder tener comunión con Él. Platicando algo sobre alguna película que vi, perdón por hablar de la persona, pero era sobre la pederastía. Platicando yo con mi esposa y decir, ¿cómo es posible? Yo antes había analizado cómo es posible que conociendo al Dios de la gloria, porque son personas que conocen, que dicen, que caminan con el Señor. ¿Cómo es que conociendo al Dios de la gloria, cómo es que conociendo sus mandamientos, cómo es que diciendo y dicen que ellos representan a Dios, serían capaces de hacer esta barbaridad? Comentando con comentaba de que Dios me había llamado porque en ese momento dice, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la sal y luz del mundo que es la iglesia? ¿Dónde está? Que no ha permeado todavía a la sociedad. Más la sociedad está permeando a la iglesia, porque queremos traer algo del mundo para sentirnos mejor, para poder adorar a Dios con cosas del mundo, no con lo que dice la palabra. Vista previa de la cámara posterior. Botón de tener grabación de video. Ahí están los hipócritas cristianitos que siempre andan hablando del Señor. Y ese es el problema. El enemigo está atacando porque ese precisamente es el problema, que nosotros, conociendo la palabra de Dios, no caminamos conforme a los mandamientos del Señor. Lo que conocemos de Cristo ha fallado nuestra vida. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Nuestro Señor Jesucristo es paciente. No veamos lo que el mundo quiere que nosotros o cree que nosotros hacemos. Porque no es la maldad que hay en el mundo, porque la hay, es la paciencia de Dios. Debemos ver que ante tanta aberración del comportamiento humano es la paciencia de Dios, que es lo que nos está diciendo aquí, de que aún conociendo el significado de lo que es el tabernáculo, aún seguimos buscando a Dios dentro de lo que Dios puso para que nosotros podamos llegar a Él. No a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros volvamos a ver lo que Dios usa para podernos llevar a Él. Muchos se cuelgan la cruz más grande que puedan tener para poder decir que son creyentes. Pero eso es lo que Dios usó para poder mostrar lo que nosotros somos y lo que Él tuvo que hacer
porque nosotros no fuimos capaces de poder encontrar el camino y Él tiene que venir a nosotros para poder encontrarlo. Ese es lo que somos. Ese es el mensaje que nos está dando el autor de la carta a los hebreos, de lo que somos nosotros. Si cerramos los ojos un momento, solo un momento, y buscamos algún atributo de nuestro Señor Jesucristo, cualesquiera que nosotros hayamos escuchado a través de la historia que nosotros tenemos dentro de la iglesia, ¿cuál sería? No estamos diciendo, ¿cuál sería ese atributo, esa perfección de nuestro Señor Jesucristo? Cualesquiera que haya sido, que hayan pensado con ella, vamos a ver qué está haciendo en nuestra vida. El saber de esa perfección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver qué está haciendo en nuestra vida. ¿Está cambiando nuestra vida? Aquellos que conviven con nosotros saben que ese atributo de nuestro Señor Jesucristo es el que está cambiando nuestra vida. Y sí sé, hermanos, y les vuelvo a explicar qué es la adoración. Fajá es la palabra que está escrita en el hebreo. Y nos dice, esa palabra significa adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Se encuentra más de 170 veces en el Antiguo Testamento y nos muestra un poco de la cultura, de su significado cultural. Se repite tanto, se repiten tanto los actos que nosotros hacemos. Se repite tanto que ya es una costumbre hacerlo. Ya no sabemos por qué lo hacemos. Solamente lo hacemos. Si por ahí me preguntas, es para la gloria de Dios. Bien, la semana pasada nuestro hermano Pablo dijo dos palabras que debieron haber pensado como le hizo a mí. Uno, motivación. Motivación. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva para levantarnos cada día? ¿Qué nos motiva para ir al trabajo? ¿Qué nos motiva para hacer cada una de las actividades que nosotros hacemos? ¿Qué nos motiva? Y la segunda es, si nosotros creemos que Cristo es lo que es, lo que lo es. ¿Cristo es el Hijo de Dios? Pregunta. Amén. ¿Cristo es la segunda persona de la Trinidad? ¿Cristo es el que fue a la cruz y murió por nuestros pecados? ¿Cristo es el que fue a la tumba y al tercer día resucitó? Amén. ¿Cristo es el que está ahora sentado a la diestra del Padre? Sí, ¿por qué no es? La pregunta si eso es para nosotros. Porque todo lo que hablan las Escrituras, todo lo que nos dicen las Escrituras es lo que Cristo es. Él es todo lo que dice. Pero el problema es si es para nosotros. Y si es para nosotros, ¿por qué no cambia nuestra vida? ¿Por qué todavía tengo conflictos con mi hermano? ¿Por qué tengo conflictos con mi vecino? ¿Por qué tengo conflictos en mi iglesia? Eso es lo que trata de decirnos nuestro Señor. Cuando nosotros nada más vemos los símbolos nada más que representan a la iglesia y que representan a nuestro Señor Jesucristo, pero no escuchamos el mensaje que transforma, sino nos quedamos con nuestro Señor. El pastor John MacArthur habla sobre el comentario a estos pasajes. Nos dice es como algún amigo que dejó de ver a otro amigo a quien apreciaba mucho.
que habían convivido por mucho tiempo y caminaban. Él se separan y le deja una fotografía. Él, en su ansia de tener esa convivencia con el amigo que había partido, él ve todas las cualidades de su amigo en la fotografía. Y sigue viendo por mucho tiempo esas cualidades y le busca otras cualidades a la fotografía del amigo y le busca otras cualidades hasta que el amigo regresa en persona y me dice: aquí estoy. Lo menos que pudo haber dicho es reconocer al amigo, pero ya no lo reconoció. Él ya no reconoció al amigo porque se había centrado en lo que él había pensado que el amigo tenía que tener las características que debería de tener. Dejó al amigo y se quedó con la fotografía. El símbolo mató a la realidad. Es lo que le está diciendo nuestro Señor en inspiración del Espíritu Santo en la carta a los Hebreos. Conocía el pueblo hebreo, conocía las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, sí, porque creyeron. Porque la carta está dirigida a una comunidad. Tenían ellos haber visto los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tal vez lo vieron, tal vez lo platicaron, tal vez lo que el Antiguo Testamento hablaba de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. En ese conocimiento, cuando nuestro Señor vino, no debió haber sido difícil para ellos haber identificado a nuestro Señor Jesucristo con las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. En ese conocimiento, ellos debieron haber dicho: ese es el Mesías prometido. Es a quien nosotros esperábamos. Pero no fue así. No fue así porque se quedaron con los símbolos. Ellos querían regresar al templo, querían regresar al tabernáculo para seguir haciendo lo que ellos ya hacían. ¿Se entiende? De todo aquello que idolatraron, todo aquello que formaron en su mente y en su corazón para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar a Dios. Ellos tomaron los símbolos, no al Señor de la vida. Cuando nosotros hablamos de la cultura, cuando nosotros se nos vaya haciendo costumbre el adorar a nuestro Dios, ellos dicen, lo encontramos la adoración por primera vez en Génesis 18:2, donde Abraham se postró en tierra delante de los 3 mensajeros que le anunciaron que tendría un hijo. Es un acto cultural. El acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión se hace generalmente delante de un superior o un gobernante. Por eso se inclinó David ante Saúl. 1 Samuel 24:8. Esa misma palabra se usa para llegar a Dios en adoración. 1 Samuel 15:25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Le dijo Saúl a Samuel: yo voy a adorar a Jehová en el templo, pero no obedece lo que la palabra de Dios le dijo que tenía que hacer, que tenía que esperar. Pon a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Jeremías capítulo 7 versículo 2. Y también la adoración se le hacía a otros dioses, e ídolos son también objeto de adoración, postrándose delante de ellos. Isaías 2:20 nos dice: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorasen. Isaías 44:15. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Versículo 17.
y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Es el pueblo escogido de Dios, el pueblo que le fue confiada la palabra de Dios, es el que está haciendo esto. ¿Es suficiente el conocimiento? No. ¿Es suficiente que nosotros conozcamos y podamos definir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Podemos definir en las limitaciones que tengamos quién es Dios? ¿Es suficiente? No. No. En el antiguo pacto se señala lo que el hombre debe hacer. Dios dice: hagan, y el hombre dice: no. El nuevo pacto muestra lo que Dios se compromete a hacer. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10, y nos dice: haré, pondré, seré. Estas palabras indican cercanía y posesión. Hay un cambio de relación que será la más íntima posible, pero también sugiere la renovación del corazón y la mente. No voy a extenderme mucho porque veo que hay un poco de sueño. Hablaba con una de mis hermanos, no me parecía que el pastor Lugo así les decía: que se prefiero que vengan y se duerman aquí y no que hayan allá en el mundo como lo quieran. Así es que no importa, hermanos, está bien. El calor nos agobia y hacemos esto. Gloria a Dios por eso. La esencia del nuevo pacto es que Jehová se encarga de su cumplimiento. En el antiguo pacto, el hombre tenía que cumplir lo que Dios mandaba hacer. Pero Dios ve que somos incapaces de poder hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces dice Él: dice yo, lo voy a hacer. Y yo me voy a encargar de que lo hagas. La ley puede indicar cuáles son sus normas, pero solo un corazón transformado por la operación del Espíritu Santo puede permitirnos vivir conforme a esas normas. Además, en el nuevo pacto encontramos que la voluntad de Dios se escribe en el corazón de los suyos, convirtiéndose así en una realidad interna antes que externa, mediante el poder del Espíritu Santo. El conocimiento pleno y personal de Dios, sin restricciones, a diferencia de lo que vemos en Isaías 3, que nos dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El conocimiento que no tiene, Israel nos dice, es porque no entiende. La cobertura satisfactoria. El hombre tiene como su más alto ideal, dice: conócete a ti mismo. Pero la Biblia dice: conoce a tu Dios. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, y para nosotros no se cumplirá hasta tanto veamos a nuestro Señor y seamos como Él. La cobertura satisfactoria. En contraste con las anteriores, lo mejor es que el pacto nuevo promete misericordias para un pueblo inicuo y eterno olvido de sus pecados. El antiguo pacto tenía que ser cada año. El sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Y aún así seguía, porque no quitaban el pecado del pueblo para poder tener comunión con Dios.
Aún así, el pueblo de Dios necesitaba algo que lo acercara a todos, no solo uno. Ese es el mensaje del nuevo pacto, que es en nuestro Señor Jesucristo. La caducidad evidente, el anterior pacto por ser obsoleto y fuera de moda, el mismo hecho de que Dios hable de un pacto nuevo indica que el anterior es viejo. Así se emplea una palabra especial para nuevo, que significa algo que es de una naturaleza y carácter distinto del viejo. Si conocemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo, si reconocemos que todas las promesas son sí y en Cristo, amén. Nosotros conocemos a Dios vivo. Nosotros tenemos comunión con el Dios vivo. ¿Y para qué nos sirve todo eso? ¿Por qué nosotros debemos conocer todo esto? De que conocemos a Dios, conocemos a Dios de lo que Él nos está dando para que podamos conocer. No le podemos conocer por completo, pero sí podemos conocer lo que es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué buscamos conocer a Dios? ¿Para qué buscamos conocer a nuestro Señor Jesucristo y sus mandamientos? ¿Para qué le rogamos al Señor que enderece sus caminos delante de nosotros? ¿Por qué? ¿Para ser salvos? Amén. 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 Lo único que Dios quiere, y es porque Él así lo prometió, es que usted y yo seamos salvos. Y ahora la pregunta es: ¿salvos de qué? Todo lo que digo. ¿De qué somos salvos? ¿Por qué Dios nos deja un manual para decir que nosotros debemos obedecerle? Y nos dice aquí en las Escrituras cómo. Y Él nos dice, hermano, para ser salvos ¿de qué? Y lo que está en Apocalipsis, todo lo que viene. Amén. Dice Romanos 3 que todos estamos bajo la ira de Dios. Todos. Pastores, curas, ancianos, todos estamos bajo la ira de Dios. Dios da a su Hijo. Dios da a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para que nosotros podamos tener comunión con Dios, necesitamos tener comunión con Cristo, necesitamos caminar con Él y Él en nosotros y nosotros en Él, para que Dios no vea el pecado de nosotros y nos consuma. Y es lo que vemos de la paciencia de Dios. Cuando decimos que Dios no viene y arregla esto que dijo, oye, tú lo hiciste, ¿por qué no lo arreglas? Tú tienes el poder para hacerlo, ¿por qué no lo haces? No debemos verlo así. Debemos verlo que Él está dando el tiempo para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Dios no se tarda como algunos dicen que tienen como tardanza, sino Él quiere que todos los suyos vengan al arrepentimiento. Adorar a Dios. Vamos a llegar hasta el final, porque no se me va a desmayar nadie. Adorar a Dios. Nacimos para adorar a Dios. La confesión de fe adventista en el catecismo nos dice que nosotros nacimos para glorificar a Dios y para gozar de Él para siempre. Pero ¿por qué nos da esta ordenanza? El Señor ya lo dijimos, porque quiere que todos los suyos vengan al arrepentimiento
y encuentren la salvación. Pero, ¿por qué no adoramos a Dios? ¿Por qué no adoramos a Dios? ¿Qué es lo que nos hace falta para poder adorar a Dios? Dios, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, en el desierto, dijo en San Juan, capítulo 4, 23 y 24. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Por qué no conocemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Porque nuestro Señor Jesucristo le dice al enemigo: escrito está. ¿Por qué no obedecemos? Porque no conocemos lo que está escrito. Dios, si no leemos su palabra, que es la guía que nos da nuestro Señor para que nosotros podamos entender todo el consejo de Dios. Y luego nos dice: solo a tu Dios adorarás. ¿A quién adoramos? ¿A quién adoramos nosotros? ¿El carro? ¿La familia? ¿Cuál es el símbolo de nuestra adoración? ¿Cómo es que ese símbolo y esa adoración nos roba la adoración a Dios? ¿Cómo nos roba y nos nubla el entendimiento y la vista para ver las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos quita esa atención? Y dice: y solo a Él servirás. Si conocemos las Escrituras, si demos la adoración a nuestro Señor y solo a Él servimos, nosotros estamos adorando. El culto, la palabra que se utiliza aquí en el versículo 9.1 de la carta de los Hebreos: ahora bien, y aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Culto, la palabra que está usando aquí es sará, y que dice servir. Servir. Cuando queremos adorar a Dios, primero necesitamos conocer las Escrituras para saber la forma y modo que debemos orar, honrar a nuestro Señor, y cómo debemos adorar a nuestro Señor y servir a nuestro Señor. Si nosotros en cada momento, en cada actividad que nosotros tenemos, podemos y decimos que el servicio va a ser a Dios, no importa el resultado que éste tenga, pero yo estoy dando esa adoración a través del servicio, es para Dios. Si voy a trabajar, no importa el cheque. Al final de cuentas, es para Dios. Si viene el cheque, gloria a Dios. Si no viene el cheque, gloria a Dios. Porque al final de cuentas, no estoy sirviendo por un cheque. Estoy sirviendo para glorificar y adorar a nuestro Señor. Porque estoy sirviendo. Y él en la mañana, por lo menos en los domingos, se levanta muy temprano porque quiere venir a la iglesia y servirle a los demás hermanos, servirle para ver qué es lo que falta en la iglesia para poderlo hacer, y nos peleamos aquí porque yo quiero hacer. No, hermano, tú no, yo quiero hacerlo. No luchamos por lado de quién lo hace. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Hermanos, podemos hacer eso, aquello. Ya tengo un compromiso. Hace 3 años que lo hice y no tengo que.
nosotros queremos darnos cuenta verdaderamente, si adoramos o no, si buscamos el camino del Señor, si buscamos las perfecciones del Señor, es si servimos a los demás, porque el que sirve en el tabernáculo es Dios que viene de las alturas, Dios, el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, aquel que con su sola voz hizo todo lo que nosotros vemos y nos maravillamos y dice: estoy con ustedes. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, bien. No caemos postrados y decir: yo soy insignificante, yo un ser miserable, soy digno, Él me hace digno de tener comunión con Él. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia para poder servir a los demás? ¿Qué hacemos nosotros para poder expresarles el gran amor que tiene Dios para con nosotros y para todos aquellos que le conocen? ¿Cómo expresamos ese amor a los demás? ¿Cómo expresamos? Y yo veo las bondades de mi hermano y poder exaltar esas bondades de mi hermano en lugar de buscarle sus defectos. Es lo que nos dice cuando resalta lo que significa el tabernáculo. Que no nos quedemos con los utensilios, que no nos quedemos con los símbolos, sino que busquemos a Dios en lo que es, en sus perfecciones, en el dador de las bendiciones que nosotros gozamos cada momento. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también en parte tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tenemos que hacer muchas cosas para que los demás vean que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Sí, pero después es un resultado de la adoración a Dios que nosotros, lo único que nos queda, después de que reconozcamos la grandeza de Dios, lo único que nos queda es decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando verdaderamente tengamos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, como lo tuvo Pablo en camino a Damasco, perdón. ¿Sí? Después temoroso y tembloroso dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Por qué? Porque reconoce la gloria del Señor Jesucristo. Dios se reveló a su mente y a su corazón y dijo, y esa luz brillante del Señor Jesucristo lo cegó. Nos ha cegado a nosotros también, pero nos ha cegado lo contrario que hacemos nosotros para reconocer la gloria del Señor Jesucristo. Pensémonos, hermano. Pensémonos, hermano. No me inventen los hombres. Perdón, hermanos, pero esto que vemos nosotros es para poder caminar en esto. No nos quedemos con eso. Quedemos con el mensaje. El mensaje es ver las perfecciones del Señor Jesucristo y verlas en nuestras vidas. Llevarlas a nuestras vidas. Examinarnos cada día, para que nosotros podamos ser luz y sal. Luz y sal a nuestros hermanos. Luz y sal al mundo. Busquemos las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él haga la obra que Él empezó. Que Él la termine. Bueno.
Bendito Padre Celestial, Señor, grande es tu palabra, Padre Santo. Grande es, Señor. Encontramos en ella, Padre Santo, todo lo que tú nos quieres decir, Señor, pero somos desobedientes, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, a que ilumines nuestro camino, que esta palabra sea lumbrera nuestro camino y luz a nuestros pies. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos. Que hoy un corazón duro, Señor, sea reblandecido por tu palabra, Señor. Bendícela grandemente, Señor, y que no regrese a ti vacía, Señor. Que haga lo que mandaste hacer, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. En el bendito nombre, que es el único nombre.